hermanos y amigos que se encuentren conectados en este momento por ventratv.org. Bienvenidos una vez más a un programa de Hablemos de la Biblia. Como invitado esta mañana tenemos al hermano Leandro Perdomo. ¿Cómo está, Leandro? Gracias, Hugo. Muy bien. Bienvenido una vez más. El hermano Leandro Perdomo es el primer anciano de la Iglesia Central de Maracaibo. Hoy vamos a estudiar otro tema de Jeremías, ¿verdad? Estamos en el libro de Jeremías, un interesante libro que nos ha hecho reflexionar a través de estos temas y nos dice pues que debemos estar alerta ante ciertas circunstancias que pueden ocurrir en el pueblo de Dios. O sea, lo que ocurrió cuando Jeremías puede ocurrir hoy en día, ¿verdad? Totalmente, eso es lo que hemos visto. Y el tema de hoy es el pacto, ¿verdad? El pacto. Cuando Dios le habló a Jeremías, le habló de un pacto que quería hacer con su pueblo, ¿verdad? Y el versículo de memoria lo encontramos allí, aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces vamos a tener una pequeña oración que le vamos a pedir al hermano Perdomo que nos dirija para comenzar el programa. Vamos a orar. Querido Dios, eterno Padre Celestial, alabado y glorificado sea por siempre tu santo y divino nombre, Señor. En esta hora queremos darte gracias, Padre, por esta oportunidad, este momento, donde podemos abrir tu palabra, escudriñarla y conocerte un poco más y saber aún más de tu voluntad para nosotros. Bendícenos, condúcenos en esta hora, que tu Espíritu Santo, Dios, hable a través de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, Leandro, hemos visto entonces que a través de los tiempos, desde que la humanidad pecó, Dios ha hecho pacto. O sea, es un solo pacto en realidad, un pacto de gracia, porque el Señor decide ofrecerle al ser humano la salvación sin ningún intercambio a cambio, o sea, sin nada que pueda ofrecerle el hombre, ¿no? Así es. Entonces, esta vez en Jeremías hemos visto en el versículo de memoria que Dios quiere hacer un pacto con ellos, ¿verdad? Haré un nuevo pacto, dice, con la casa de Israel. Nuevo porque es como una renovación. Una renovación. De lo que ya haré está. Nuevamente el pacto. Sería la traducción. La traducción correcta. Así Haré es. nuevamente el pacto con la casa de Israel. Eso indicaba que el Señor quería, una vez que ellos regresaran del exilio babilónico, restablecerlos como nación y establecer un nuevo pacto, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que vamos a estudiar esta mañana, pero vamos entonces a introducirlo con los pactos que han habido a través de la Biblia, ¿verdad? Así es. Y entonces comenzamos con el pacto que hizo el Señor con la humanidad cuando la destruyó con un diluvio, ¿verdad? Eso es correcto. Ese pacto lo hizo con Noé. Háblanos entonces de ese primer pacto, o ese segundo pacto, ¿no? Porque el primero fue con Adán. El primero fue con Adán, ¿no? Ajá. Bueno, mira, Hugo, tú lo has dicho, ¿no? Es un solo pacto, un pacto de gracia. Siempre fue el pacto de gracia que Dios hizo con la raza humana. Un pacto que proviene únicamente del amor y la misericordia de Dios, de su perdón, porque de otra manera no hubiese ocurrido así, ¿no? Era siempre el ser humano el que violaba ese pacto. Y hemos sido nosotros siempre los que violamos el pacto con Dios, pero Él siempre está dispuesto a renovarlo, ¿no? Que es lo importante, a renovarlo. Y es lo que justamente hace en el momento en que Jeremías le está anunciando al pueblo, digamos, las buenas nuevas de que a pesar de todo la tragedia que venía sobre ese pueblo, Dios estaba dispuesto a que ese pacto tuviese continuidad, ¿no? Y le dice, bueno, voy a hacer nuevamente un pacto, pero ya lo decías también, pues vamos a introducirlo a través del pacto que hizo con Noé. Digamos que la firma fue hermosa, ¿no? Porque la firma de este pacto es un arco iris. Sabes que cuando a mí me empezaron a evangelizar, por allá en el año 93, un amigo en el trabajo, una de las primeras historias que me contó acerca de cómo Dios quería salvar a la raza humana fue justamente acerca del diluvio. Y fue allí donde yo aprendí que el arco iris tenía un significado especial. Fue una historia que a mí me cautivó completamente, porque saber de que es algo que tiene miles de años ocurriendo, es la aparición del arco iris, que nosotros hoy podamos ver
lo que Noé vio en aquella oportunidad como señal de ese pacto, a mí me causó, digamos, un gran impacto, ¿no? La verdad, pues, en el amor de Dios, vemos nosotros que Dios le promete a Noé no exterminar nunca más la raza humana bajo inundación, como un diluvio, ¿no? Como un diluvio. Si nosotros aisladamente vemos que ocurren inundaciones en muchas partes del mundo, dado estos problemas ecológicos que tenemos, los desequilibrios ecológicos, pero nunca más se ha vuelto a ver que el mundo entero se ha negado, se ha inundado, y esa es, digamos, la respuesta de Dios a ese pacto que Él no viola nunca, ¿no? Sin embargo, vemos como el ser humano siempre se sale del carril y Dios no, Dios se mantiene, ¿no? Así que es importante ver que Dios ha cumplido ese pacto. O sea que podemos estar seguros que la tierra no va a ser destruida por... Podemos estar plenamente seguros, y cuando vemos lluvia o tiempo de lluvia, el arcoíris aparece y es Dios que nos está diciendo, mira, este es mi pacto. Pero los científicos podrían decir que el arcoíris aparece porque el sol, cuando se combina con la gota de lluvia, hace un espectro allí de... Claro, sí, es un efecto que incluso en física lo vimos, que poníamos una bandeja con agua, un espejo, y reflejamos aquello y salían los rayos del arcoíris. Pero realmente la ciencia también tiene que ver con Dios, y el hecho de combinar rayos con gotas de agua para producir esos colores no es un invento humano, es un asunto que se da de manera impresionante, espectacular, y todo ese tipo de cosas provienen realmente es de Dios, ¿no? Provienen de Dios. Porque Dios es el creador del sol y es el creador de la lluvia también. De la lluvia, entonces la combinación de ambos produce como efecto. Ahora, lo importante de esto es que el trono de Dios, en el trono de Dios hay un arco iris, o sea que ese arco iris le recuerda a Dios en su trono que Él no va a destruir más la tierra con el agua. Exactamente, entonces el arco iris aparece allí automáticamente, combinación de la luz del sol y las gotas de lluvia, y eso le recuerda a Él y nos recuerda a nosotros de que nunca más la tierra va a ser destruida de esta manera. O sea, recuerda el pacto que hizo. Recuerda el pacto, así es. Ahora, ¿qué diferencia hay en ese pacto con el que hizo Adán, por ejemplo? Porque en los dos el Señor bendijo, ¿no? A Adán le dijo, por ejemplo, bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, le dijo a Adán. Y a Noé le dijo, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo, fructificad y multiplicad y llenad la tierra. Claro, tenía que suceder así. O sea, era un nuevo Adán el que estaba allí. Prácticamente sí, porque es que la tierra había quedado desolada, eran los únicos sobrevivientes. Eso es correcto. Entonces tenía que nuevamente hacerse el trabajo que Adán había hecho, ¿no? De poblar la tierra. Y es el mismo mandato pues que le hace a Noé, ¿no? De que tenía que nuevamente pues procrear para que la tierra volviese a llenarse. Ahora hay una segunda cláusula allí, y es el permiso que le da Dios al hombre de comer carne. Ajá. Dice que todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como la legumbre y plantas verdes es lo que les he dado. Fue una urgencia, ¿no? Porque si todo había sido exterminado en la tierra, por ejemplo, la vegetación, todo eso se había dañado producto de la inundación, del diluvio. Entonces, claro, ¿qué llevaban ellos en el arca? Ellos llevaban animales, que eran los que se habían salvado. Llevaban por lo menos 7 parejas de animales limpios, de los que ellos podían consumir. Y por supuesto estos animales iban a estar procreando también, y era la única manera de poder sustentarse. Pero solo fue por esa urgencia, ¿no? Sin embargo, Dios les indicó, luego les indica qué tipo de animales ellos iban a comer. Pero fue la urgencia, meramente. El plan de Dios originalmente siempre fue comer de forma natural vegetales, ¿no? Legumbres, ahí frutas. se los incluye también. Y ahí se los incluye también, por supuesto. Pero entonces hay la permisibilidad, digámoslo así, de comer se da ese permiso allí porque justamente no había nada en la tierra para poder, hasta que no volviese a crecer la hierba y los alimentos, pues ahora tenían que dice sustentarse. que carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Qué significa eso? Bueno, eso es importante, ¿no? Esa sería la tercera cláusula del contrato. Claro, por supuesto. Pacto. Dentro de las creencias, pues, y dentro de los mandatos de Dios, la Biblia dice que en la sangre de todo ser se encuentra, la vida de todo ser se encuentra en su sangre, ¿no? Y Dios no quiere que consumamos nada
con vida, mira que había mucha gente que se dice, hay tradiciones orales que dicen que los antediluvianos ya consumían animales, los desgarraban, estando vivos todavía, ¿no? Por creer que ellos así transmitían su fortaleza y vitalidad a los seres humanos. Entonces Dios había visto aquello como algo brutal y le dice, no es lo que va a suceder. O sea, el animal tenía que ser degollado, desangrado. Se cree que incluso sus carnes eran lavadas hasta 7 veces para que no tuviesen absolutamente nada de sangre, porque la sangre representaba la vida, ¿no? La vida. Que luego incluso la sangre llegó a representar la salvación del ser humano en Jesucristo, ¿no? Entonces eso no debían consumirlo así. O sea, ellos debían dejar que el animal muriese completamente. En la sangre pues están las enfermedades del animal también. También, ¿no? Están las enfermedades del animal, así eso que es correcto. Dios conoce todo eso y a lo mejor no, así fue, que Así prohibió comer la sangre de los animales. Eso es correcto. Ahora, la cuarta cláusula es una introducción de la pena de muerte. Dice que el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada porque a imagen de Dios fue hecho el hombre. Bueno, allí están presentes nuevamente pues la ley de Dios, ¿no? O sea, no debe ningún ser humano matar otro ser humano, no debe derramar su sangre, no debe quitarle la vida, no tiene el derecho de hacerlo. Así que Dios establece allí claramente que eso no debía ocurrir. No debía ocurrir. No, pero lo que está diciendo es que debe ocurrir, o sea, que el que a hierro mata, a hierro muere. No, correcto, pero lo que te estoy diciendo es que el ser humano no debía matar claro, la ley es para proteger al para ser proteger, humano. Y entonces luego si eso ocurría, obviamente el que a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Así ese era el castigo. Ese debería ser el castigo. Ese debería ser el castigo, correcto. Eso es lo que quiere colocar Dios, es que la vida del ser humano es una vida importante que uno no puede debe tomar, respetarse. No tiene uno el derecho como ser humano a quitarle la vida a otro ser humano. A otro ser humano. Esa es la ley, pues, la parte. Y como castigo, por supuesto, lo que tú acabas de decir, entonces el que había matado a alguien tenía que quitársele la vida, ¿no? Okay. Era la pena de muerte. Era la pena de muerte. Bueno, vayamos entonces al pacto de Abraham. Otro pacto que ocurre unos años después o unos siglos después. Y Abraham, pues, como ustedes saben, se conoce como el padre de la fe. Así es. ¿Verdad? Entonces, allí hay varios versículos que nos muestran ese pacto. En realidad, el Señor le pidió a Abraham que se fuera de su parentela, de su tierra y de la casa de su padre a la tierra que te mostraré, le dije. Claro. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que os bendijeren y a los que maldijeren, maldeciré. Así es. Mira, el éxito de Abraham pareciera que consistiera en la obediencia, ¿no? Pero no es así. Y a veces nosotros... Bueno, él obedeció. Él obedeció. Él salió de su tierra y su parentela, pero ¿no? pareciera que el éxito consistiera en haber obedecido, ¿no? Pero realmente, ¿por qué él obedeció? Eso es lo importante. Eso es lo importante, ¿no? ¿Por qué obedeció? ¿Y por qué Abraham es llamado el padre de la fe? Bueno, porque justamente la obediencia de Abraham está basada en la fe. Y eso es algo que nosotros debemos comprender hoy día, ¿no? En nuestra iglesia. Todavía hay rasgos en nuestra iglesia de querer salvación por las obras de la ley o por obedecer. Porque yo obedezco, me siento salvo, me siento bien con Dios. Claro. Y el secreto no está allí. El secreto de Abraham fue que él obedeció porque tenía fe. Eso es lo importante y por eso llega a ser llamado el padre de la fe. A Abraham se le promete... Sí, porque supongamos que te llega Dios a ti hoy y te dice, mira, vete de Maracaibo, de tu familia, que yo te daré una tierra por allá, pero tú no sabes cuál es esa tierra y todo lo demás. Es o sea, para eso hay que tener que fe, o sea, es creer en la palabra de Dios. Así es, mira, podemos tomar como ejemplo las muchas personas que están emigrando hoy de nuestro país a causa de la situación política y económica, ¿no? Esas personas, muchos, pueden ir planificados. Ya tienen incluso recursos en el país donde van. Ya tienen sitio donde vivir, donde llegar, o sea, están muy bien planificados. Y sin embargo así, tienen algún temor. No van confiados plenamente, avanzan, pero teniendo todo eso ahí. Ahora, imagínate tú el caso de Abraham, que como tú estás diciendo, no sabía a qué tierra iba a ir, si de verdad eso era así, de que iba a llegar a una tierra y para toda su parentela, y además de eso, Dios le visita nuevamente y le dice que va a tener descendencia, ¿no?
Y no un hombre de 99 años, una mujer cercana a esa edad, y Dios les dice, bueno, y de paso vas a tener descendencia, vas a tener un hijo y de ese hijo va a venir toda una gran nación, ¿no? Pues ellos al principio no creyeron eso mucho, Sara se rió de aquello, pero obviamente ellos llegaron a creer en Dios. Ese fue el secreto del éxito de Abraham, ¿no? Él llegó a creer que Dios le iba a dar una tierra prometida, y por eso salió de su casa y de su parentela, y él llegó a creer que Dios le iba a levantar descendencia, ¿no? Okay. Y Abraham pues llegó a violar varias veces la ley de Dios, llegó a mentir, llegó a flaquear, pero su fe era lo que lo recuperaba, era su fe. La fe en la palabra de Dios. Fe en la palabra de Dios. Entonces, hermanos y apreciados oyentes que están allí viendo a través de las pantallas de Vendrá TV, el secreto está en confiar en el Señor. Nunca vamos a poder vencer ni obedecer de forma natural nosotros, por sí mismos, no. Sino que el secreto está en creer y confiar en la palabra de Dios. Ahí está el secreto. Noé confió en la palabra de Dios y vio la manifestación de Dios al salvarlo. Y por eso Noé le obedecía al Señor, por agradecimiento y por amor a la salvación que tuvo de él y de su familia, ¿no? Así es. Y así Abraham comenzó a ver todo aquello que el Señor le había dado, y en agradecimiento a Abraham le devolvía ¿qué? Obediencia. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. El Señor ha hecho un gran sacrificio por nosotros. Nosotros lo menos que podemos devolver es obediencia en amor a aquel sacrificio que el Señor hizo. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros hoy en día? El Señor ha levantado una profeta aquí en la iglesia. Ajá. Ella ha dicho hace tiempo que es bueno salir de las grandes ciudades y no lo hemos hecho. Mira, Así yo he visto hasta puede suceder criticando. con nosotros. Bueno, imagínate. ¿Estamos teniendo fe? Mira, dice la Biblia, no, jamás, dice la Biblia que debemos creer en nuestros profetas y seremos prosperados, ¿no? Pues lo contrario sería fracasar. Yo he visto incluso, lamentablemente, en nuestra iglesia, burlarse de este tema en ocasiones. He visto de alguna forma críticas severas a esta temática. Es un tema que se toca muy poco en la iglesia, la salida al campo, pero es muy necesario, ¿no? Es muy necesario y debemos confiar en que ese es el lugar a donde Dios nos está llamando para el fin del tiempo, y es donde el Señor nos podrá sostener, porque las grandes ciudades serán consumidas y están siendo consumidas por el pecado. Sí. Y de no salir a tiempo tocará huir, y eso será peor. Eso será peor. Lo que el consejo de Elena G. de Guay es salir de las grandes ciudades, y ese es el consejo divino, ¿no? Salir de las grandes ciudades, para no tener después que huir, porque eso sí va a ser peor. Mientras que nosotros tengamos la oportunidad de salir, nos dará tiempo a ir haciendo preparativos, ¿no? Más organizados, más. Pero de resto pues nos tocará huir desordenadamente, quizás teniendo que dejar muchas cosas, ¿no? Así es. Y al igual que Abraham, pues podemos ser una bendición para otras Eso personas. Es correcto. Así es. Obedeciendo la palabra de Dios. ¿Sí? Así es. Recuerden que el Señor les dijo que sería una bendición para todas las naciones. Para todas las naciones. Porque él sabía que quedándose en su tierra o con su parentela, pues Abraham podía contaminarse, o su descendencia podía contaminarse, y el Señor no podía preservar pues la simiente, ¿no? La simiente que daría como resultado que naciera su hijo, ¿no? Así es. Entonces ahora, lo que fue contado para Abraham fue la fe, eso hay que destacarlo, ¿no? Es la fe. Sí. Es la fe. Y nosotros somos hijos de Abraham, dice Pablo, si tenemos fe. Eso es correcto. Sí. Porque eso es lo que destacó Abraham realmente, no el haber obedecido en sí, sino la razón por la que obedeció, que fue su fe. Entonces la experiencia de Abraham podemos resumir, encontramos varias verdades fundamentales del cristianismo. La primera verdad es que cuando Dios nos llama, el hombre no tiene otra cosa que hacer sino obedecer. La obediencia es uno de los exámenes más altos que tiene en materia de santidad, ¿ok? La segunda verdad que encontramos es que la obediencia se fundamenta sobre la fe, como lo dijo Leandro Yap. Sin fe es imposible obedecer. Agradar a Dios y obedecer, eso es correcto. La tercera verdad que encontramos es que el máximo atributo que el hombre puede tener es una voluntad santificada. Esta voluntad santificada nos lo enseñó Jesucristo en el Monte de los Olivos, allí precisamente en el jardín del Getsemaní, ¿verdad? Cuando él le dijo al Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿no? A veces el Señor nos pide cosas
cosas que a veces no entendemos, pero que son necesarias para nuestro crecimiento y nuestra santidad. Así es. Muy bien, vayamos entonces, hay otras verdades, pero ya el tiempo se nos avanza, vayamos al otro pacto, ¿no? Al pacto de Jeremías. O si tienes algo que agregar en esta parte, o pasamos directamente. Pasamos, dices tú, la del Sinaí. Ok, falta la del Sinaí. Falta la del Sinaí, sí. Okay. Bueno, muy importante la del Sinaí, porque allí el Señor nuevamente le está diciendo al pueblo que quiere un pacto. ¿Qué es lo que siempre el pueblo tiene que devolverle a Dios? Bueno, obediencia, pero una obediencia, ya repetimos, o sea, basada en las promesas de Dios, en la fe en el Señor. Es la única manera de poder ser obedientes, ¿no? Aferrarnos a las promesas de Dios. Allí el Señor hace nuevamente un pacto, ¿no? O sea, o es el mismo pacto de gracia. Dios siempre, cuando nosotros leemos en el Pentateuco, leemos constantemente: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de Egipto con mano poderosa. Eso lo repite múltiples veces. Constantemente el Señor le dice al pueblo: recuerda que yo soy tu Dios, el que te saqué de Egipto. ¿Qué quiere decirle el Señor con eso al pueblo? Le está diciendo: mira, yo soy la salvación. Así como Jesucristo es la salvación para nosotros, el Señor representó en ese entonces con el éxodo, sacarlos de allí, salvarlos de la esclavitud, del pecado y de las condiciones en las que ellos se encontraban, ¿no? Pero constantemente faltó la fe, constantemente. Cuando ya vieron todas las maravillas que ocurrieron en Egipto con las plagas, y que no fueron ellos tocados por esas plagas. Sin embargo, cuando llegaron frente al Mar Rojo, de una vez reclamaron y dijeron: nos trajiste aquí para morir ahogados aquí, y entonces vamos a perecer. ¿Cómo es posible? Mejor nos devolvemos a Egipto. Y atravesaron el Mar Rojo. Y luego de allí: tenemos hambre, ¿cómo es posible? Nos vas a matar de hambre en este desierto. Y vino el maná, ¿no? Y después, más adelante, llega un momento donde le dicen: tenemos sed, ¿cómo es posible que no tenemos agua ni para nuestros ganados? No tenemos nada. Y entonces apareció la peña, donde Moisés comete aquel error golpeando 2 veces y brota agua de la peña y le da agua a ese pueblo, ¿no? O sea, ellos vieron tantas señales, vieron cómo la presencia de Dios estaba día y noche, ¿no? De noche en aquella columna de fuego y de día en la columna de nube. Y nada de eso hacía que ellos terminaran de creer. Siempre se quejaban y reclamaban algo. Dios los llama a sus dirigentes a un pacto, a establecer el pacto, a firmar el pacto en aquel monte Sinaí, donde va Moisés al frente con los 70 ancianos. Los llama, ellos dicen y prometen que van a hacer lo que Dios diga. Prometemos que vamos a hacer lo que Dios mande. Pero nosotros conocemos la historia. Eso no fue así. Ellos constantemente fracasaron y violaron el pacto. ¿Por qué? Bueno, porque ellos creyeron que tenían que obedecer por sí mismos. Y por eso crearon un montón de leyes y leyes tras leyes y normas que fueron formándose más bien como una pesada carga y no les permitió avanzar. ¿Por qué? Porque creían que por sí mismos ellos tenían que obedecer. Así es. Y no era así. Era así por no es fe. la cosa. Así no funciona. Así no funciona, no funciona así. Ahora, por eso es importante estudiar el pacto de Abraham primeramente y después estudiar este. Ahora, aquí aparece la ley de Dios. En este pacto, la ley de Dios escrita en tablas de piedra. Ok. Ahora, no es que antes del Sinaí no existiera la ley de Dios, ¿no? Siempre existió. Siempre ha existido, ¿no? Ahora, ¿por qué en este pacto se le da la ley en tabla de piedra? Bueno, mira, porque eso fue lo que ellos dijeron que iban a cumplir, o sea, se les leyó y bueno, nosotros vamos a cumplir con eso, pero no lo cumplieron. Mira, ¿por qué? Se les da en tablas de piedra primero símbolo de la perpetuidad, ¿no? De que eso debiera ser un pacto perpetuo, ¿no? Entre ellos y Dios, por eso se da en tablas de piedra, algo indegastable, pues, al ser conservado como tenía que ser. Y lo otro es que ellos de alguna manera en Egipto habían olvidado muchas cosas, ¿no? Habían olvidado muchas cosas y el Señor quería traerlos de vuelta, así como a nosotros el Señor quiere llevarnos de vuelta al hogar. Y las tablas de piedra pues enseñan de alguna manera digamos la fortaleza de esa ley, ¿no?
el documento, pues, que no podía de ninguna manera desgastarse, sino que iba a estar siempre delante de ellos, pues. Perpetuidad, eso es lo que representa las tablas de piedra, un pacto perpetuo. Perfecto. Ahora, para la entrega de ese pacto hubo una preparación del pueblo, ¿verdad? Claro. Hubo 70 ancianos que acompañaron a Moisés. Así es. Él estuvo allá 40 días y 40 noches, o sea, fue todo un, digámoslo así, un encuentro entre el Creador y la criatura, pero de una manera esplendorosa, pues, o sea, sí, fueron días de mucha comunión, de consagración. Mucha comunión y consagración, exacto. Ahora, después cuando ellos prometen que van a cumplir con esos requerimientos, lo hacen como de su propia naturaleza, ¿no? Esa es la falla, esa es la falla. Esa es la falla, ¿verdad? Es la falla, o sea, por nuestros propios medios queremos obedecer, haciendo obras. Por eso es que ellos eran de alguna manera sepulcros blanqueados, como le decía Jesús, porque por fuera, como no, ellos hacían muchas obras y de caridad y trataban de aparentar, pero por dentro no. En el tiempo de Jeremías, que es el que estamos hablando, ese pacto se había olvidado. O sea, ni siquiera respetaban la ley de Dios. O sea, en lo absoluto. Por allá la encontraron cuando estaban limpiando el templo. Eso, así fue, así ocurrió. Fíjate que estaba por allá desaparecida. En una limpieza fue que, miren lo que está por aquí, ¿no? Apareció la ley de Dios. Menos mal que en ese momento cayó en manos de un buen rey que quiso hacer lo correcto delante de Dios. Quizás por eso Dios permitió que apareciera y se levantó nuevamente aquel pacto, el recordatorio de aquel pacto como eran las tablas de la ley, ¿no? Pero eso se había olvidado completamente y nosotros constantemente lo olvidamos, ¿no? Constantemente lo olvidamos. Es fácil para la naturaleza humana olvidarlo, ¿no? Así es. Aquí hay una cita de la hermana Juan que dice: el favor de Dios para con los hijos de Israel había dependido siempre de que obedeciesen. O sea, siempre depende de la obediencia. Siempre. Al pie del Sinaí habían hecho con él un pacto como su especial tesoro sobre todos los pueblos. Solemnemente habían prometido seguir por la senda de la obediencia. Habían dicho: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Eso fue lo que dijo el pueblo, ¿no? Así es. En Éxodo 19, 5 y 8. Y cuando algunos días más tarde la ley de Dios fue pronunciada desde el monte y por medio de Moisés, se dieron instrucciones adicionales en forma de estatutos y juicios. Los israelitas volvieron a prometer a una voz: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Cuando se ratificó el pacto, el pueblo volvió a declarar unánimemente: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Éxodo 24, 3 y 7. Dios había escogido a Israel como su pueblo y este había escogido a él como su rey. O sea, estaban enamorados allí. Estaban enamorados. Sí. Y nos pasa a nosotros también. Y nos pasa a nosotros. Siempre, cada día o cada año, ahora a propósito que está a punto de comenzar un nuevo año, siempre renovamos ese pacto y le prometemos a Dios muchas cosas y le pedimos a Dios. Pero nos caemos en el camino, ¿no? Porque nos falta la fe, ¿no? Nos falta la fe, eso es lo fundamental. Por eso aquí dice: al menos que mezclemos la fe con el oír de la palabra, a menos que recibamos las verdades que escuchamos como un mensaje proveniente del cielo para ser cuidadosamente estudiado, para ser ingerido por el alma y asimilado en la vida espiritual, perderemos las impresiones que hizo el Espíritu de Dios. Así es. No comprenderemos por experiencia lo que significa hallar descanso por la aceptación de la divina seguridad de la palabra. Así es. Mira que en Hebreos, hablando Pablo de esto, dice en Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha predicado el Evangelio como a ellos, hablando de ellos, ¿no? De allí en aquellos momentos con Moisés, pero no les aprovechó la palabra predicada a los que oyeron, al no mezclarla con fe. Es que ese es el secreto. Y por eso Santiago dice: sin fe, o sea, las obras no están correctas. Es imposible agradar. Es imposible, o sea, y es que Santiago lo refleja así, ¿no? Cuando habla de las obras, dice: muéstrame tu fe por tus obras, porque así es como debe ser. O sea, los frutos, las obras deben ser frutos de la fe, no al contrario. Bueno, entonces llegamos a la era de Jeremías. Y Dios le dice al pueblo a traer el profeta: aquí que vienen días, dice Jehová, Jeremías 31, 31, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nuevamente promete una renovación del pacto. No como el pacto que hice, dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. O sea, el Señor no invalidó, el Señor fue fiel. Él fue fiel, quien claro. Se retiró del pacto, según esto, es el pueblo. Sí.
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces aquí aparece un nuevo elemento. Ahora el Señor quiere escribir la ley no en tabla de piedra, sino en la mente, en el corazón de las personas. ¿Cómo podemos llegar a eso? Mire, y así ha sucedido, ¿no? Así ha sucedido porque ahora Dios, de alguna manera, hace que el Espíritu Santo sea el que obre en nuestras mentes y constantemente nos recuerda y nos dirige de cómo debemos actuar. A nosotros no nos hace falta tener algo colgando de nuestros vestidos, como lo hicieron mucho tiempo y lo hace todavía el pueblo judío. Okay. No necesitamos mirar, digamos, las tablas de los 10 mandamientos, sino que ahora esto es algo que está en nuestros corazones. Si nosotros perfectamente sabemos muchas veces cuando estamos haciendo mal. Ajá, pero si la escriben en los corazones, ¿quién la escribe? Bueno, justamente dice que es el Espíritu Santo quien obra en nuestra vida. Eso es correcto. Ajá, y cuando Dios la dio en tablas de piedra, ¿por qué el Espíritu Santo no pudo escribir esas tablas en el corazón también? Mira, ¿qué pasó allí, pues? Pues la verdad es que de alguna manera Dios siempre quiere tener mayor acercamiento con el ser humano, ¿no? Y no es que el pacto que Dios haya hecho era imperfecto, no, sino que de alguna manera Dios busca, por amor a nosotros, acercarse mucho más. Y lo que está diciendo Jeremías es: yo quiero intimar aún más con mi pueblo, quiero estar aún más cerca de mi pueblo, con cada uno de ellos, y cada quien que nazca en su conciencia tendrá grabado el bien y el mal. Allí van. El mal porque es consecuencia del pecado. Siempre ha existido el Espíritu Santo, siempre el Espíritu Santo ha estado allí. O sea, estuvo cuando Abraham, ¿no? Siempre estuvo. Abraham obedeció por fe y salió. Así es. Ahí estaba actuando el Espíritu Santo. Estaba actuando también, correcto. Sin embargo, lo que te quiero decir es... Ahora Jeremías lo que hace es recordar qué es lo que quiere el Señor. Eso es correcto, ¿no? Siempre, ¿no? Hace que el pueblo recuerde, pero acuérdate después de 500 años de fracaso. Eso, y es que estaban pasando una crisis terrible, ¿no? Un momento terrible. Entonces, Dios lo que le está diciendo, miren, aunque ustedes son unos adúlteros, que se van con otros dioses y que lloran a Tamuz, como lo leímos en la lección pasada, que es un dios totalmente ajeno, que ni siquiera es un Dios, porque solamente existe un Dios que soy yo. Yo quiero estar cerquita de ustedes. ¿Qué es lo más cerca que puede estar Dios con nosotros? Bueno, en nuestra vida. Dice la Biblia que del corazón mana la vida. Del corazón mana la vida. Lo que quiere decir es que Dios quiere que la ley, su ley, sea parte de nuestra vida. Sea parte de nuestra vida y que en nuestro diario vivir nosotros le obedezcamos, pero siempre por amor y por fe. Pero que nuestro diario vivir siempre vaya en pro de obedecer sus mandamientos. Y la única manera es sembrarla en nuestros corazones, para que de allí de donde emana la vida, parte de la vida sea agradarle a Dios, obedeciéndole siempre, ¿no? Eso es lo que Jeremías les está diciendo. Ahora, en el mundo cristiano hoy en día se habla de que Cristo abolió la ley. Ajá. Cuando estuvo aquí en la tierra, cuando Él murió por nosotros. Que ahora ya no estamos en un pacto de ley, sino que estamos en un pacto de gracia. De gracia. ¿Qué podríamos decirle a esas personas que piensan de esa manera? Le podemos decir que siempre hemos estado en un pacto de gracia. Siempre hemos estado en un pacto. Siempre hemos estado en un pacto de gracia. Bueno, porque justamente eso es parte del amor y la misericordia de Dios. ¿Qué es la gracia? Bueno, la gracia es un favor inmerecido, ¿no? ¿Y el ser humano acaso se merece la salvación? ¿Se merece el perdón de Dios? No, no se lo merece. Pero justamente la gracia es ese favor inmerecido que Dios nos da para que podamos alcanzar la salvación, ¿sí? Por eso es un pacto de gracia. ¿Que lo podemos obtener a través de guardar la ley? No, mentira. La única obediencia que Dios acepta es la obediencia de Jesucristo, que es imputada a nosotros cuando nosotros creemos y aceptamos a Jesucristo. Esa es la única obediencia que Dios acepta, ¿no? Por eso se habla de justicia imputada. Eso es correcto, justicia imputada. Ahora, ese es el favor que nosotros no merecíamos, que Jesús muriese en una cruz
teniendo que haber sido nosotros los que pasáramos por esa muerte, ¿no? Y a eso se refiere la palabra gracia. Dios nos hizo un favor que no merecíamos recibir, dándonos la salvación, ¿sí? Así es. Ahora Y que el mismo tenemos que Jesús- obedecer la ley, tenemos que obedecer la ley. ¿Pero cuál ley? Bueno, la ley moral, ¿no? De la que habla Santiago, inclusive cuando dice, bueno, el mismo que dijo, no matarás, también fue el mismo que dijo, no cometerás adulterio. Está hablando de la ley moral, no está hablando de la ley ritual, que esa fue la ley clavada en el madero, en la cruz. en la Así cruz. es. Así Bueno, es. hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Creo que ha quedado bastante claro lo que el Señor quiso decir acerca del pacto, ¿verdad? De Así su es. pacto renovado con Jeremías, ¿verdad? Y que ese pacto todavía está vigente en nuestros días, si el Señor quiere salvarnos y darnos la vida eterna, ¿verdad? Amén, así es. Igual. Pero ese es un pacto de fe, siempre ha existido la ley, ¿verdad? En el Antiguo Testamento estaba escrita en tabla de piedra, en el Nuevo Testamento pues el Señor quiere escribirla en nuestros corazones, pero siempre ha querido escribirla en nuestros corazones. Así es. Bueno, deseamos que nos sigan en este programa de hoy, en este día de oración aquí en la Iglesia Central, y nos veremos el próximo sábado, Dios mediante, un nuevo programa de Hablemos de la Biblia. Que el Señor Amén. les bendiga y recuerda, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Dios les bendiga a todos. Amén. Muchas señales mostrándonos están, Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol de un nuevo día va a brillar cuando regrese Jesús. Pronto vendrá.